Hi, I'm Pastor Ken Miller of Abiding Life Grace and Faith Church. Welcome to Gracia y Fe. Soy el pastor Ken Miller de la iglesia Abiding Life Grace and Faith y bienvenidos a Gracia y Fe. Florencia Insco is interpreting for me into Spanish. Florencia Insco está interpretando para mí al español. For more information about this ministry, please go to abidinglife.net. Para más información de este ministerio, por favor vayan a abidinglife.net. Feel free to join us any Sunday morning at 11 o'clock for our weekly church service. Siéntase libre en reunirse con nosotros el domingo por la mañana a las 11 para nuestro servicio semanal. We're at 10 Pigeon Hill Drive, Suite 150 in Sterling. Estamos en el número 10 de Pigeon Hill Drive en el cuarto 150 en Sterling. Unfortunately, our services are only in English at this time, Desafortunadamente nuestros servicios son solamente en inglés en este momento, but our vision includes making our messages available in Spanish sometime in the not-too-distant future. pero nuestra misión incluye hacer estos mensajes y tenerlos disponibles en español en un futuro no muy cercano. The Old Covenant of rules and regulations were only for a season. Así que el antiguo pacto de reglas y regulaciones solamente fue por un tiempo. Jesus fulfilled every commandment and every requirement on our behalf, Jesucristo llenó todo mandamiento y todo requisito por nosotros, ending their reign over his people. terminando su reino sobre las personas. Now the kingdom of God is preached. Ahora el reino de Dios es predicado. The kingdom principles are based upon what Paul and the other New Testament writers were writing about. Los principios del reino son basados en lo que escribió Pablo y todos los otros escritores del Nuevo Testamento, Declaring that the Old Covenant law does not apply to New Covenant believers. declarando que la ley del antiguo pacto ya no se aplica a los creyentes del nuevo pacto. And I want to share with you 4 purposes of the law. Quiero compartir con ustedes 4 propósitos de la ley. And there are perhaps more than just these 4. Y tal vez hay más que solamente estos 4, But these are 4 that I see in the New Testament. pero estos son los 4 que yo veo en el Nuevo Testamento. The first 2 I get from Romans 3:19. Los primeros 2 los saco de Romanos 3:19. It says, "Now we know that what things soever the law saith, it saith to those who are under the law, that every mouth may be stopped, and that the world may become guilty before God." Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. So first, the law was given that every mouth may be stopped. Primero vemos que la ley fue dada para que toda boca se cierre. The children of Israel were boasting about their ability to keep any commandment that God requires. Los hijos de Israel estaban jactándose de su habilidad de guardar todo lo que los mandamientos de Dios requerían. They were telling Moses and God, whatever law or command God gives, they will obey it. Le estaban diciendo a Moisés y a Dios que cualquier ley o mandamiento que Él les diera, lo iban a obedecer. So God gave them a few commandments, and immediately they started breaking them. Dios les dio un poco de mandamientos e inmediatamente los comenzaron a romper. You can talk about how righteous you are all you want. Usted puede hablar de qué justo es usted, The scripture says if you break one point of the law, you're guilty of all of them. pero la Escritura nos dice que si rompemos un punto de la ley, rompemos toda la ley. A serious study of the commandments reveals none of us have anything to brag about. Un estudio muy serio de los mandamientos nos revela que ninguno de nosotros tenemos nada de qué jactarnos. We're all guilty. Todos somos culpables. Jesus said that if you don't keep the commandments perfectly, then you're guilty. Jesucristo dijo que si usted no guarda los mandamientos perfectamente, entonces usted es culpable. He said that if you lust after someone, you've already committed adultery in your heart. Él nos dice que si usted desea a alguien, usted ya ha cometido adulterio en su corazón. If you hate someone, you're already guilty of murder in your heart. Si usted odia a alguien, usted ya ha sido culpable de asesinato en su corazón. It's really not about the actions so much as it is about the heart. Realmente no es sobre las acciones como es sobre el corazón. The law can perhaps modify your behavior to a degree, but it cannot change your heart. La ley puede cambiar su conducta hasta cierto grado, pero no puede cambiar su corazón. That was the big flaw with the law. Ese fue el gran error de la ley. It was powerless to change you on the inside. No tiene poder de cambiarle a usted de por dentro. The old covenant focused on behavior modification, but the new covenant transforms the heart. El antiguo pacto se enfoca en la modificación de conducta, pero el nuevo pacto transforma el corazón. Instead of trying to change your behavior, En vez de tratar de cambiar su conducta, that path ended because it doesn't work. ese camino terminó porque no funciona.
He transforms the heart. Él transforma el corazón. With a transformed heart, obedience will begin to flow from us effortlessly. Con un corazón transformado, la obediencia a la voluntad de Dios va a comenzar a fluir en usted sin esfuerzo. True Christianity, based on the gospel of grace that Paul preached, La cristiandad verdadera que se basa en el Evangelio de la Gracia que predicó Pablo is not about do's and don'ts, behavior and performance. no es en lo que usted puede hacer o no puede hacer, en su conducta o en su comportamiento. True Christianity is about a transformed heart. La cristiandad verdadera es sobre la transformación de su corazón. With a transformed heart, holy living should be effortless. Con un corazón transformado, el vivir en santidad debe ser sin esfuerzo, As he transformed you from the inside out. en la forma en que Él le transforma a usted de dentro a afuera. As long as we're trying to control behavior without a heart transformation, we will fail. It won't work. Si nosotros tratamos de controlar nuestra conducta, de seguir tratando de controlar nuestra conducta sin una transformación de corazón, vamos a fallar y no va a funcionar. And the second one from that same verse, the law was given that the world may be guilty. Y de ese mismo versículo, la segunda que dice que la ley fue dada para que todo el mundo fuera culpable. But the scripture has concluded all under sin, is how Paul said it to the Galatians. En Gálatas 3:22 dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado. Paul was saying that one of the purposes of the law was to produce guilt. Pablo estaba diciendo que uno de los propósitos de la ley era para producir culpabilidad. If there's no law, there's no violation of the law. Si no hay ley, entonces no hay violación de la ley. If there's not a law to break, there can be no guilt. Si no hay una ley que se rompa, entonces no hay culpabilidad. These were radical statements that Paul was making. Estas son unas declaraciones muy radicales que Pablo está haciendo. The Jewish people of that day, as well as many Christians in our day, Los judíos de ese entonces, como muchos cristianos en este día, upheld the law and commandments of God in very high esteem. tienen la ley y los mandamientos de Dios en alta estima. They felt that obeying the laws and commandments was the thing that wins you favor with God. Y creen que el obedecer la ley y los mandamientos es lo que es la forma en que usted gana el favor de Dios. But that was not its Pero purpose. ese no era el propósito. The law was not given to bring justification, but to bring guilt. La ley no fue dada para darnos justificación, sino para darnos culpabilidad. Everyone is guilty and everyone needs a Savior. Todos son culpables y todos necesitan un Salvador. Galatians 3:19 says, "Wherefore serveth the law? It was added because of transgression, till the seed should come to whom the purpose was made." En Gálatas 3:19 nos dice entonces para qué sirve la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. With this verse, let me first point out that it says that the law was added. Con este versículo déjenme decir primero que la ley fue adicionada. It was not part of God's original plan. En otras palabras, no era parte del plan original de Dios. It was added, but it was temporary. Fue adicionada, pero temporalmente. At some point, it was added, and at another point, it was removed. En algún punto fue adicionada y en otro punto fue removida. The phrase "because of transgression" is emphasizing the previous point that we read in Romans. La frase porque por las transgresiones se reenfatiza en el punto previo que hemos leído en Romanos. That the law was given that everyone would be guilty. Que la ley fue dada para que todos sean culpables. It was given to magnify our sin Fue dada para aumentar nuestro pecado and therefore remove any false idea that we might have about saving ourselves. y por lo tanto remueve ideas falsas que nosotros pudimos haber tenido de salvarnos nosotros mismos. It ruled out any possibility of self-salvation Quita cualquier posibilidad de una salvación propia and made us ready for the covenant of grace. y nos preparó para un pacto de gracia. Weymouth translates it saying, "It was imposed later on for the sake of defining sin." La traducción de Weymouth nos dice que fue impuesta más tarde para que nosotros definamos el pecado. Paul here is simply restating what he said to the Romans. Pablo aquí está solamente redeclarando lo que dijo a los romanos, The law makes everyone guilty. que la ley hace a todos culpables. But I want us to focus on the second half of that verse. Pero quiero que nos enfoquemos en la segunda parte de ese versículo. That brings us to our third purpose of the law, that the law was given as a standard for Jesus to live up to perfectly.
Esto nos trae al tercer punto del propósito de la ley, que la ley nos fue dada como un estándar por Jesús para vivir una vida perfecta. In the context of this verse, Paul reveals that Jesus is the seed of Abraham. En el contexto de este versículo, Pablo nos revela que Jesucristo es la semilla de Abraham. Jesus is the fulfillment of all those Old Testament references to the seed of Abraham. Jesucristo es la llenura de todas las referencias del Antiguo Testamento que hablan sobre la semilla de Abraham. This verse tells us that the law was to serve the people only for a certain period of time, till the seed should come. Este versículo nos dice que la ley servía para las personas hasta cierto periodo de tiempo, hasta que la semilla viniera. The law was not God's primary way of dealing with the human race. La ley no era lo primero que Dios usaba para lidiar con la raza humana. It was clearly a temporary plan, and it came to an end with Jesus. Era solamente un plan temporal que llegó al final con Jesucristo. Jesus lived up to that perfectly without flaw. Jesucristo vivió eso perfectamente sin ningún error. God never intended anyone other than Jesus to obey all the laws and commandments. La intención de Dios no era que otras personas, solamente Jesucristo, obedeciera todas esas leyes y mandamientos. Verse 20 reveals that Jesus performed optimum righteousness on our behalf. El versículo 20 nos revela que Jesucristo desarrolló la justicia óptima por nosotros. Él es nuestro mediador. It says there that he is our mediator. All right, so let's get down to verses 24 and 25. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under the schoolmaster. Gálatas 3:24-25 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo tutor. So fourth, the law was given to bring us to Christ. Así que la ley fue dada, la cuarta es que la ley fue dada para traernos a Cristo. When we realize how hopeless it is for us to attempt to obtain any righteousness on our own, Cuando nos damos cuenta de la desesperanza para nosotros de tratar de obtener la justicia en nosotros mismos, we find comfort, peace, and rest in the arms of Jesus. encontramos consuelo, paz y descanso en los brazos de Jesucristo. He never intended for us to keep the law perfectly. Su intención no fue que nosotros guardáramos la ley perfectamente. That was never his intent. Ese nunca fue su propósito. He wanted us to see how much we fall short. Él quería que nosotros nos diéramos cuenta de nuestros pecados. A true purpose of the law was to reveal the necessity of a Savior. El verdadero propósito de la ley era revelar nuestra necesidad por un Salvador. All right, so those are what I see as from Scripture as the four purposes of the law. And let me just, Eso es lo que yo veo en la Escritura como los 4 propósitos de la ley. and the first two were from Romans 3:19. First, that the law was given that every mouth may be stopped. Los primeros 2 comenzaron en Roma, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. And the second, from that same verse, that the law was given that all the world may be guilty. Y el segundo de ese mismo versículo es para que todo el mundo sea culpable. The third one, the law was given as a standard for Jesus to live up to perfectly. El tercero es que la ley fue dada para que Jesucristo fuera el estándar de vivir perfectamente. And the fourth one, the law was given to bring us to Christ. Y la cuarta es que la ley fue dada para traernos a Cristo. So now I want to share with you two great enemies to the gospel of Christ. Ahora quiero compartir con ustedes 2 grandes enemigos del Evangelio de la Gracia. There are two great enemies to the gospel of grace and the gospel of, or the doctrine of Christ. Hay 2 grandes enemigos del Evangelio de Gracia y de la doctrina de justicia, They are self-righteousness and self-condemnation. que son la justicia propia y la condenación propia. I would say that these are the two biggest hindrances to the blessings of God. Yo diría que estas son las más grandes tropiezos de las bendiciones de Dios. Romans 8:1 says, "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus." Romanos 8:1 nos dice, pues no hay ninguna condenación hoy para los que están en Cristo Jesús. There are people who always feel condemned, Hay personas que siempre se sienten condenadas and as a result they tend to live defeated lives. y como resultado viven vidas derrotadas. It isn't God condemning them, No es Dios quien les está condenando, but they're condemning themselves. sino que ellos mismos se están condenando. Self-condemnation will hinder you La condenación propia le va a hacer de tropiezo from walking down the path that God desires you to walk. para ir a través del camino que Dios desea que usted ande. If you attempt to live according to the law, Si usted trata de vivir de acuerdo a la ley, you're going to fail. usted va a fallar.
and you're going to feel y condemned. se va a sentir condenado. Even if you could obey the law perfectly, Aun si usted obedece la ley perfectamente, it still cannot make you righteous because it's powerless to transform the heart. no le va a hacer justo a usted mismo porque no tiene el poder de transformar su corazón. The law tells you to not commit adultery, La ley le dice que no cometa adulterio, but it doesn't tell you how to love your wife. pero no le dice cómo amar a su esposa. It tells you not to steal, La ley le dice cómo no robar, but it doesn't motivate you to give. pero no le motiva a usted a dar. The law tells us a lot of things that we're not supposed to do, La ley nos dice muchas cosas que nosotros no estamos supuestos a hacer, but it doesn't prompt us to reach out to other people with a helping hand. pero no nos enseña cómo llegar a otras gentes para ayudarlas. The Old Covenant law doesn't get the love of God in our heart, La ley del Antiguo Testamento no tiene el amor de Dios en nuestros corazones, so it doesn't motivate us to do the right thing. que nos motiva a hacer lo que es correcto. The Old Covenant law cannot change the heart. La ley del Antiguo Pacto no puede cambiar el corazón. It cannot cause you to do good at all. No puede causar que usted haga todo bien. The law can restrict you from certain things, but it cannot cause you to do the right thing. La ley le restringe a usted de hacer ciertas cosas, pero no causa que usted haga buenas cosas. The law can't cause you to love God. La ley no le hace a usted amar a Dios. So even if you did obey the law perfectly, it still leaves you very incomplete and very imperfect. Aun si usted obedece la ley perfectamente, todavía, aún así le deja incompleto e imperfecto. But the law does cause you to be aware of your sins. La ley hace que usted se dé cuenta de que usted es pecador. And it causes you to be sin conscious. Le causa que usted sea consciente de sus pecados. Since the law causes you to be sin conscious, flesh dominates. Si la ley hace que usted se dé cuenta de estar consciente de sus pecados, le domina la carne. And when flesh dominates, you'll see the works of the flesh. Self-condemnation will dominate your mind. Y cuando domina la carne, usted se va a dar cuenta que los trabajos de la carne y de la condenación propia van a dominar su mente. John 8, verses 10 and 11 says, When Jesus raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Juan 8:10 nos dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Scripture says a woman was caught in the very act of adultery. La Escritura nos dice que una mujer fue encontrada en el acto de adulterio. And they brought her to Jesus to test him. Y la trajeron a Jesucristo para probarlo a él. Jesus operated in wisdom and told the accusers that the one without sin should cast the first stone. Jesucristo tuvo sabiduría y le dijo a los acusadores que el primero que tuviera pecado aventara la primera piedra. They, one by one, dropped their rocks and left. Uno por uno dejó sus piedras y se fue. But what I want you to see in these two verses is that Jesus gave the gift of no condemnation. Lo que yo quiero que ustedes vean en estos dos versículos es que Jesucristo nos dio el regalo de no condenación. He gave the gift of no condemnation before he told her to not do it again. Antes de decirle a ella que no lo hiciera de nuevo. Most religious people will say, stop sinning and then we'll forgive you. Muchas personas religiosas dicen, para de pecar y entonces Él te va a perdonar. But Jesus said, I forgive you. Pero Jesucristo dijo, yo te perdono. He took from her sin consciousness and gave to her Christ consciousness. Le quitó a ella el conocimiento de pecado y le dio el conocimiento de Cristo. He took from her self-condemnation and gave her righteousness as a free gift. Le quitó su condenación propia y le dio justicia como un regalo gratuito. There are people who feel that they're really good people, and they, like the prodigal's elder brother, feel that they are owed the blessings because of their goodness and faithfulness. De la misma forma, hay personas que realmente sienten que son buenas personas y que como el hermano mayor del hijo pródigo, sienten que se merecen las bendiciones por su propia bondad y fidelidad. This is self-righteousness. Esto es su justicia propia. They may even brag about all the things they're doing. Ellos inclusive se jactan de lo que están haciendo. This too will hinder the blessings of God from flowing in their direction. Esto también va a ser un tropiezo para fluir en la dirección hacia Dios. New covenant righteousness isn't right doing, but right being. La justicia del nuevo pacto
No es el hacerlo bien, sino el ser correcto. If Jesus is your Savior, you are righteous. Si Jesucristo es su Salvador, usted es justo. This is grounded and founded in right believing. Esto es el fundamento de creer correctamente. You cannot believe that you're righteous based on what you do and at the same time believe that you're righteous as a gift. Usted no puede creer que usted es justo basado en lo que usted hace y al mismo tiempo creer que usted es justo como un regalo. These are two contradictory terms. Estos son dos términos contradictorios. Right living comes from right believing, and right believing produces right actions. El vivir correctamente viene de creer correctamente y el creer correctamente produce acciones correctas. Truly, if we believe right, we'll live right. Realmente, si creemos correctamente, viviremos correctamente. So what is sin? So, ¿qué es el pecado? We just simply need to believe that God means what he said. Nosotros debemos de creer lo que Dios dijo. As I believe it, it'll begin to manifest in my life. Si yo lo creo, va a comenzar a manifestarse en mi vida. And even if I don't feel like it, I must believe it because God doesn't lie. Aun cuando no lo siento, yo debo de creerlo porque Dios nunca miente. Romans 5:20 says, "Moreover, the law entered that the offense may abound. Where sin abounded, grace did much more abound." Romanos 5:20 nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. When you see the word sin in Scripture, Cuando usted ve la palabra pecado en la Escritura, you need to know that most of the time it's a noun, not a verb. usted debe de saber que muchas veces es un sujeto, no un verbo. Don't think of sin as a verb. No piense sobre el pecado como un verbo. Don't think of sin as action or behavior. No piense que el pecado es acción o conducta. The proper definition for sin is to miss the mark. La definición propia del pecado es fallar o fracasar. Where sin abounds, His grace superabounds. Cuando el pecado abunda, la gracia de Dios superabunda. Where missing the mark abounds, His favor superabounds. Cuando la falla y el fracaso abunda, el favor de Dios superabunda. God doesn't want us to be sin conscious. Dios no quiere que seamos conscientes de pecado. Frequently people ask me if certain behavior is sin. Frecuentemente las personas me preguntan si cierta conducta es pecado. They might ask me if it's a sin to smoke cigarettes or to drink alcohol or to get a tattoo. Ellos me preguntan si fumar cigarros es pecado o tomar alcohol o hacerse un tatú. I really don't like those questions because we shouldn't be focused on sin. A mí no me gustan esas preguntas porque no me gusta estar enfocado en pecado. We should just remain focused on Jesus, Debemos de quedar enfocados en Jesucristo, believing that we are already righteous by faith, creyendo que ya somos justos por fe and trust Him that He will manifest righteousness through us. y confiar en Él, en que Él va a manifestar su justicia a través de nosotros. Stay focused on Jesus, believing that He favors you. Quede enfocado en Jesucristo, creyendo que Él le favorece. So Romans 3:20 says, "Therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in His sight. By the law is knowledge of sin." Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. The law gives knowledge of sin. La ley nos da conocimiento de pecado. In other words, the law produces sin consciousness. En otras palabras, la ley produce conciencia de pecado. God doesn't want us to be sin conscious. Dios no quiere que nosotros estemos conscientes de pecado. He wants us to be Jesus conscious. Él quiere que nosotros estemos conscientes de Jesucristo. As long as we're focused on the rightness or wrongness of our behavior, Mientras nosotros nos enfoquemos en lo que es correcto o no es correcto en nuestra conducta, we're not focused on Jesus and His finished work. no nos estamos enfocando en Jesucristo y su obra terminada. We're told to look to Jesus, the author, Nos dicen que debemos de ver a Jesucristo como el autor or the initiator. o el iniciador One translation says it, initiator, and finisher or perfecter of our faith. y consumador o el que ha perfeccionado nuestra fe. Even if I slip into a sin, I can say I am the righteousness of God in Christ. Aun si yo caigo en pecado, puedo decir que soy la justicia de Dios en Cristo. Because my righteousness isn't based on my actions or deeds. Porque mi justicia no está basada en mis acciones y obras. My righteousness is based on what Jesus did on my behalf. Mi justicia está basada en lo que Jesucristo hizo por mí. If I feel symptoms or sickness or disease, I can say, by His stripes I am healed. Si yo siento síntomas de enfermedad, yo puedo decir que por sus llagas yo fui sanada. And if I slip into unbiblical behavior, I can say,
He has given me the free gift of righteousness. I am righteous. Y si caigo en una conducta aún bíblica, también puedo decir que Él me ha dado un regalo gratuito de justicia, así que yo soy justo. What shall we this is Romans 6, 1 and 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Romanos 6, 1, 2 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? And perhaps this is a logical question that many people would ask, which I'm going to deal with probably in the next broadcast. Tal vez esta es una pregunta lógica que muchas personas se hacen y de la cual hablaremos en el siguiente programa. But let me just say briefly, under the new covenant, Scripture says He places His laws in our hearts by the Holy Spirit. Pero déjenme decirles brevemente que bajo el nuevo pacto, la Escritura nos dice que Él ha puesto sus leyes en nuestro corazón por su Espíritu Santo. If you allow Him to lead you, Si usted deja que Él le guíe, be fully yielded to Him, si usted realmente depende de Él, He'll never lead you contrary to His divine laws or to the divine laws of God. Él nunca le va a guiar contrariamente a las leyes divinas de Dios. The way the gospel of grace works is if you truly are yielded to the Holy Spirit and fully believe who Scripture says you are in Christ, El Evangelio de la Gracia trabaja así. Si usted realmente cree en el Espíritu Santo y realmente cree en las Escrituras que dicen quién es usted en Cristo, His righteousness and all His promises and blessings will begin to reflect in your life. la justicia de Dios y sus promesas y bendiciones van a comenzar a reflejarse en su vida. I'm Pastor Ken Miller of Abiding Life Grace and Faith Church, Yo soy el pastor Ken Miller de la iglesia Abiding Life, Grace and Faith. and you've been watching Gracia y Fe. Y usted ha estado viendo Gracia y Fe. Florencia Insco has been interpreting for me into Spanish. Florencia Insco ha estado interpretando para mí al español. For more information about this ministry, please go to abidinglife.net. Para más información de este ministerio, por favor vaya a abidinglife.net Feel free to join us any Sunday morning at 11. y siéntase libre de reunirse con nosotros todos los domingos por la mañana a las 11 For our weekly church service. para nuestro servicio semanal. Our new church home is at 10 Pigeon Hill Drive, Suite 150 in Sterling. La nueva dirección de nuestra iglesia es número 10 de Pigeon Hill Drive en el cuarto 150 en Sterling. Thank you for watching, and please join us again next time. Gracias por estar con nosotros y los vemos la próxima vez.